En el día de hoy vamos a empezar a estudiar el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro histórico. Son libros que nos permiten gozarnos de verdad en las cosas que el Señor hizo. Es un libro que nos va a permitir ver algunas de estas cosas con detalle, al detalle. Otras no las vamos a ver con tanto detalle porque es que son muchos capítulos y quisiera ir al grano en muchos aspectos y poder estudiarlo sin que, vamos a decirlo así, sin que nadie se aburra de estar en el libro de los Hechos. ¿Está bien? No debemos aburrirnos nunca de estar en la palabra del Señor, pero quiero ser sabio también a la hora de administrar el tiempo para ver este libro. Este libro para mí es de suma importancia. No quiero decir que otros libros no lo sean, pero vamos a ver por qué es de suma importancia este libro. Primero que todo quisiera que leyéramos el capítulo 1, del versículo 1 al 11. Quisiera que leyéramos primero esos versículos y vamos a ver qué hay ahí. Primero que todo vamos a leerlos y después vamos a ver la diferencia que existe entre saber lo que uno está leyendo y no saberlo. ¿Por qué? Porque en la iglesia hispana, la iglesia de habla hispana, entre las personas de habla hispana, sobre todo Latinoamérica, no sé España, pero sobre todo Latinoamérica, me he dado cuenta de que los que hablamos español, que somos cristianos, somos bastante emocionales. Recurrimos mucho a las emociones cuando vamos a estudiar la palabra del Señor y entonces hay ciertas cosas, ciertas enseñanzas que hemos aceptado porque son muy emotivas. Este tipo de cosas, sobre todo las del principio del libro de Hechos, las he tocado varias veces ya en las enseñanzas que he dado aquí, pero ahora voy a empezar tocando esta porque después vienen otras, ¿está bien? Después vienen otras. Vamos a ver cuáles son esas enseñanzas, a lo largo de este libro de Hechos, cuáles son esas enseñanzas que hemos aceptado, que en realidad no, la palabra del Señor no es eso lo que dice, no es eso lo que dice. Pero antes de entrar a ese tipo de cosas, vamos a dar una introducción. Y vamos a leer esos 11 primeros versículos, a ver qué dicen, y después vamos a hablar de ellos, y vamos a ver cómo se explica eso, ese comienzo de ese libro. Y el libro en general. Es muy importante saber, conocer a grandes rasgos, el libro que estamos leyendo. Saber exactamente de qué trata todo el libro. Porque así entonces evitamos mucho las malas enseñanzas. Si sabemos exactamente de qué trata todo el panorama, ya entonces las enseñanzas van siendo mucho mejores, mucho más alineadas con la doctrina que el Señor de verdad quiere enseñarnos en su palabra. Vamos a leer esos 11 versículos. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Dice cosas, por ejemplo, en este pasaje, como lo que pasó con Jesús, o sea, el ministerio de Jesús,
lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, lo que dijo que pasaría en los próximos días, antes de ascender. Dice varias cosas importantes espiritualmente, ¿verdad? Habla del Espíritu Santo. Dice que ellos iban a recibir el Espíritu Santo, los discípulos. Y dice que los discípulos vieron cómo Jesús ascendió, ¿verdad? Todas estas cosas las podemos ver en los evangelios también, ¿verdad? Y dice que vieron unos ángeles que les dijeron, dice unos varones vestidos de blanco, sabemos que son ángeles, que les dijeron que Jesús, como mismo fue levantado, también volverá. Ese es el mensaje del evangelio, ¿verdad? Que Jesús padeció por nosotros, que Jesús ascendió al Padre, después que murió, resucitó, ascendió al Padre y Él vuelve por nosotros, ¿verdad? Ahora, esto está muy bien y quiera Dios que entendamos cuando leemos esto, ¿verdad? Ahora, que entendamos estas cosas. Ahora, hay cosas mucho más profundas en el sentido de que entender esto a este nivel no nos ayuda a entender todo el libro de los Hechos. ¿Cómo? Me explico. Si usted va a leer el libro de los Hechos, usted tiene que saber, o debería saber, de qué va a leer. ¿Por qué? Porque a medida que usted va leyendo, si usted no sabe desde el principio qué es lo que va a leer, se puede perder en tanta historia. Entonces, yo no voy a recurrir a ninguna herramienta súper poderosa, ningún libro, ningún comentario que hizo alguien demasiado inteligente. Ni siquiera voy a recurrir a lo que yo escribí en mi casa, ni mucho menos, porque no lo hice con toda intención. Vamos a recurrir precisamente y sencillamente también a la página antes que está aquí en la Biblia. Yo voy a leer la que tengo yo. Usted puede leer quizás también después la que usted tiene en su Biblia, que es el resumen que hacen los teólogos que pusieron, o sea, que hicieron la Biblia, ¿no? que editaron la Biblia y demás. Esta parte no es inspirada por el Señor, pero sí es un análisis muy sencillo, pero muy bueno. Eso nos va a ayudar a todos a saber qué es lo que vamos a leer. Y de hecho, nos va a ayudar mucho a saber qué es lo que empezamos a leer en esos 11 versículos. Dice, Hechos es el segundo libro de Lucas, la continuación de su evangelio, que narra las primeras 3 décadas de la historia de la iglesia. Vale, ahí tiene. Si no sabemos que este libro fue escrito por Lucas, el doctor, el médico amado de Pablo, compañero de Pablo de viajes, si no sabemos que es la continuación del evangelio de Lucas y que narra las 3 primeras décadas de la historia de la iglesia, estamos como un poco fuera de contexto, ¿verdad? Y para interpretar cualquier texto, sea bíblico o sea secular, o sea, no bíblico, no cristiano, lo que sea, debemos saber dónde estamos, en qué contexto estamos, dónde, cuándo, quién, por qué, todas esas cosas. Y esta pequeña introducción nos dice exactamente todo eso, y eso debemos saberlo. Porque, por ejemplo, si usted viene a los primeros versículos que leímos, pues de hecho el primer versículo dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ahí es el doctor Lucas escribiéndole a un señor llamado Teófilo, a quien él llama al principio de su evangelio, excelentísimo Teófilo. Excelentísimo Teófilo. Es una persona importante. Hay teólogos que dicen que fue una defensa, que él escribió ese libro como a modo de defensa a Pablo, porque Pablo estaba preso en cierto momento y lo quería defender. Eso no lo tenemos por seguro. Lo que sí tenemos por seguro es que Lucas era compañero de Pablo de los viajes y todo lo que Lucas escribió fue o porque lo vio o porque se lo narraron personas que de primera mano estuvieron con Jesús, incluida su mamá. Entonces, si seguimos leyendo, dice, en este libro, Lucas hace énfasis en la obra del Espíritu Santo a través de hombres llamados por Dios para testificar de Jesucristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Verdad que eso fue lo que leímos ahí? En los versículos 7 y 8, más específicamente el 8. Eso fue lo que leímos, pero si no entendemos bien qué es lo que estamos leyendo, que el libro de Hechos, precisamente
de lo que trata es de eso, de la obra que hace Dios a través del Espíritu Santo para extender el Evangelio de Jesucristo en los primeros años de la iglesia y después también. Mire usted cuán después, que todavía hoy, 2000 años después, aquí estamos. Y siguen produciéndose discípulos. Sigue el Espíritu Santo extendiendo la palabra del Señor, la obra del Señor. Y seguimos creciendo en número y también cada uno de nosotros, los discípulos, espiritualmente, a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, Lucas hace énfasis en la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que para testificar de Jesucristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Jerusalén, la capital religiosa inclusive de Israel, el pueblo de Dios, con aquello. Judea, Samaria, a un territorio de Israel y hasta los confines del mundo, dice. Dice Lucas, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces, ese era el plan del Señor Jesucristo. Y mire lo que sucedió. Dice, la narrativa sigue este mismo orden. Así que usted y yo, mientras leemos la narrativa del libro de los Hechos, tenemos que entender que mientras leemos, lo que estamos leyendo precisamente es cómo el Señor dio cumplimiento en el poder de su Espíritu a esta promesa. Porque el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a hacer esto. Y eso quiere decir que eso iba a suceder. Y sucedió. Entonces el libro de los Hechos, a medida que narra, lo que nos va diciendo es, mira lector, mira cómo sucedió de verdad. Lo que te escribí, diría el doctor Lucas, lo que escribí en el primer capítulo, mira cómo sigue sucediendo, mira cómo va sucediendo, mira cómo Dios cumplió su promesa y cómo en el poder del Espíritu se siguió avanzando el reino del Señor. ¿Sí? Y dice, la dispersión de la iglesia por Samaria y Judea y los viajes de Pablo para llevar el Evangelio a los gentiles. El apóstol Pablo, en efecto, viajó por todo al menos por el Imperio Romano, según se conocía en aquel momento, y extendió el Evangelio por muchos lugares del Imperio Romano. Dice, Hechos establece un vínculo entre los Evangelios y los demás libros del Nuevo Testamento, al proveer la historia que sirve de fundamento para entender muchas de las cartas que le siguen. Aquí tenemos otro valor del libro de Hechos. Dice que hay un vínculo entre el libro de Hechos y los Evangelios. Ya hablé de esto. Es la continuación del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Pero no solo del Evangelio de Lucas como tal, porque el Evangelio de Lucas es la versión la forma en que Lucas narró lo que él recibió de las personas que fueron testigos oculares del ministerio de Jesucristo. Pero, en realidad, la narración de Lucas, aunque no concuerda en hechos totalmente, en lo que narra, 100% con todo. De hecho, cada evangelio narra el ministerio de Jesús de una manera, de un ángulo distinto. Bueno, el de Lucas tiene su propio ángulo, pero eso no quiere decir que no narre el mismo ministerio de Jesús que narran los demás evangelios. Entonces, de esa manera, el libro de los Hechos es una continuación de esos evangelios, ¿verdad? Y vincula los evangelios y los demás libros, las cartas, que es lo que siguen. ¿Por qué? Porque las cartas son escritas a iglesias en específico y a personas en específico que tienen que ver con muchas de estas iglesias. Entonces, aquí podemos ver, cuando leemos esas cartas, que Pablo se dirige a ese tipo de personas, pero no vemos en las cartas cómo fue que empezaron esas iglesias que están relacionadas con esas personas, con esos hermanos. Sin embargo, en el libro de los Hechos aparece toda la historia de cómo esas iglesias aparecieron. Cómo aparecieron. Ahí puede uno estudiar, cuando por ejemplo lee la carta de los Efesios, uno puede decir, ok, voy a ir a tal capítulo de Hechos a ver cómo fue que Pablo llegó a Éfeso. ¿Qué pasó en Éfeso? ¿Cómo fue que posiblemente que surgió esa iglesia? No es que nos dé toda la información Lucas siempre, pero nos da la que debemos tener. Dice, el propósito central de Lucas, esto es importantísimo, cuando vamos a leer un libro,
tenemos que saber cuál es el propósito del autor. Y eso, los que lo han leído mucho y han estudiado mucho, han sido capaces de entender cuál es el propósito. Y nosotros hacemos bien en aprovechar ese estudio que han hecho antes que nosotros ya. Humildemente, con mucho discernimiento del Señor también, pero con mucha humildad también debemos aprovechar ese estudio que se ha hecho antes que nosotros. Dice, el propósito central de Lucas era mostrar que con la dirección del Espíritu Santo, Cristo continúa su obra a través de aquellos que han puesto su fe en Jesús y conforman la iglesia. En otras palabras, a través de los ya convertidos, Jesús continúa su obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu vive en ellos y el Espíritu los guía a continuar esa obra. Preciosa introducción, muy sencilla, muy breve, pero muy concisa también. Es importante que entendamos estas cosas, y si usted se siente un poco perdido con esto, puede volver a escuchar y darse cuenta que tiene mucho sentido. Yo sé que no es normal que cuando estudiemos un libro de la Biblia lo hagamos así, pero es lo más normal en realidad. No es normal, no es costumbre nuestra, pero es lo más normal, es lo mejor, lo más conveniente espiritualmente inclusive. Porque así podemos no solo entender los versículos, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, sino también podemos entender el panorama general. El panorama general, eso es lo más importante. Porque entonces, a la vez que usted entiende el panorama general, ya puede decir, este pasaje se ubica en tal lugar del libro. Esto quiere decir tal cosa. Aquí están hablando de tal cosa. Este es el momento en que Pablo hizo más cual cosa. Ya usted sabe entonces de qué se está hablando. Y no es un versículo que usted sacó de contexto y usted lo mira y dice, ay Señor, ¿esto qué cosa? ¿Qué quiere decir esto? Yo no entiendo. No. Usted puede leer completamente el pasaje y decir, este pasaje se trata de cuando pasó tal cosa. Ok. Y eso es muy, pero muy provechoso y vamos a verlo. De hecho, lo vimos cuando estudiamos el Evangelio de Juan. Vimos cómo Juan relata todo el ministerio de Jesús y cómo cuando uno lee todo tiene sentido y nada, no son versículos aislados, sino que todo es un engranaje que trabaja perfectamente para informarnos a nosotros y más que informarnos, para edificarnos espiritualmente a los cristianos. Y para los que no son cristianos, pues para tocar el corazón y que vengan al Señor. ¿Saben? Yo quería, entre estos primeros 11 versículos, quería hacer énfasis en el 7 y el 8. ¿Por qué? Porque es que como dice en la introducción esta que hacen los hermanos que ensamblaron, digo yo, la Biblia, este es Jesús hablando acerca del Espíritu Santo. Y de hecho el Espíritu Santo es el que hace la obra, ¿verdad?, de extender el reino. Es a través de personas, las personas a las que ya Dios le había transformado, ¿verdad?, en el poder del mismo Espíritu. Pero no fue un trabajo humano el de extender el reino de Dios, fue un trabajo divino y los instrumentos fueron instrumentos humanos. También así hoy día, cuando usted ve que se convierten personas, que las personas les entregan su vida al Señor, debe entender, y yo también debo entender, que no somos nosotros los cristianos los que lo hacemos. ¿Saben? Nosotros somos los instrumentos del Señor, pero nosotros no somos los que hacemos la obra la hace el Espíritu de Dios. Dice, vamos a agarrarlo desde antes, del versículo 4. Dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Esto fue lo que hizo Jesús con sus discípulos antes de él ascender. Dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y dice aquí en letras pequeñitas en la concordancia, Lucas 24, 49. Exactamente, Lucas, el mismo doctor Lucas, en su evangelio, incluye un versículo 49 del capítulo 24, donde Jesús les dice esto a los discípulos. Que no se vayan de Jerusalén, porque ahí es que el Padre les va a mandar el Espíritu. ¿No? Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa que Jesús hizo antes de ascender. ¿No? Ahí entonces dice el 6, entonces
Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y cuando nosotros leemos ese versículo, puede ser un versículo súper raro, que uno se puede quedar pensando, bueno, ¿qué quiere decir este versículo en medio de este texto? Bueno, los discípulos querían saber si Jesucristo iba a restaurar el reino a Israel. Dice que en ese tiempo, en otras palabras, lo que le estaba diciendo, Señor, tú eres el rey de Israel, el Mesías, ¿ok? Eso lo sabemos ya te hemos creído. Ahora, sabemos que el Mesías, porque está dicho en el Antiguo Testamento, el Mesías va a restaurar el orden que Dios estableció en el pueblo de Israel. Y nosotros, pueblo de Israel, somos una colonia, estamos colonizados por Roma. El Imperio Romano nos tiene invadidos. Entonces, ya que tú eres el Mesías, es ahora que tú vas a restaurar las cosas a donde pertenecen, a donde deben estar. Por supuesto, no se imaginaban ellos de ninguna manera en ese momento que iban a pasar años todavía, muchos. Bueno, han pasado 2000, el Señor Jesucristo no ha regresado todavía, dice Pedro, porque tiene misericordia, porque quiere que más sean salvos. De hecho, quiere que todos sean salvos, aunque todos no lo van a hacer, porque muchos tienen el corazón duro y no quieren aceptarlo. Pero la intención del Señor es que las personas vengan a Él. Reunir personas de toda tribu, lengua y nación, dice, para que todos lo adoren en espíritu y en verdad. Dice, y mire la respuesta a eso. Jesús no es que esté evadiendo la pregunta, sino que simplemente dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, a estos primeros discípulos no les tocaba saber cuándo iban a suceder estas cosas, pero sí les tocaba, como se dijo en los evangelios y todo, ser fieles al Señor. Ser fieles al Señor. Entonces, asimismo, 2000 años después, nos toca a nosotros también ser fieles al Señor, aunque en realidad no sepamos en qué momento exacto viene Jesús a buscarnos. Y esto es un gran problema, se ha vuelto un tremendísimo problema entre nosotros, los cristianos evangélicos, porque muchos de nosotros hemos querido sacar la cuenta con mucha especificidad de cuándo vuelve el Señor y cuándo volverá. Bueno, por esto que dice en este libro y en este versículo y por esto, debe volver el año que viene. No, dentro de 5 años. No, y nos perdemos en querer saber cuándo exactamente es que viene el Señor, cuando el Señor aquí desde el principio le dijo a sus primeros discípulos, inclusive, a sus apóstoles, le dijo, no les toca a ustedes saber. Bueno, yo creo que a mí me toca menos todavía saber. A mí me toca mucho menos saber. Así es que el consejo que nos da, que debemos recibir nosotros de parte del Señor, basados en este versículo, es tranquilos. Sigan al Señor. Sigamos al Señor, hagamos lo que Él nos dijo. Entreguémosle cada día más nuestra vida a Él. Crezcamos en Él. Extendamos el reino de Dios. Digámosle a otros. Discipulemos a otros. Ayudemos a otros a crecer. Pero no nos toca exactamente saber cuándo es que vuelve el Señor Jesús por nosotros. Y cuándo se va a restablecer el orden que se perdió, no con la invasión romana, que se perdió en Génesis, cuando Adán y Eva comieron el frutico que no debían comer y caímos. Ese es el orden que hay que restablecer. Jesús no vino a restablecer solamente el reino de Israel, el orden que había puesto Dios en el reino de Israel. No. Porque lo que se perdió no fue nada más el orden ese. Porque Israel, desgraciadamente para muchas personas, no es el único centro de la Biblia. El pueblo de Israel desempeñó, sobre todo en el Antiguo Testamento, un papel primordial, porque eran los encargados de reflejar la luz del Señor a las naciones, a las otras naciones paganas que no conocían al Señor, que vivían de una manera que era contraria al Señor de todo. Pero eso no quiere decir que las cosas se hayan puesto malas en el tiempo de los romanos que invadieron Israel y ya no podían entonces los israelitas hacer cumplir la ley del Señor como el Señor se lo había dado, porque había muchas cosas que el Imperio Romano no les permitía hacer. Entonces ellos estaban esperando que venga el Mesías, porque queremos que se restablezca el orden del Señor.
Hay mucho más que decir acerca de esto, sobre todo el gran pecado del pueblo y lo mucho que el Señor les advirtió, por medio de los profetas siglos antes, que no cayeran en pecado porque entonces se iba a perder ese orden. En fin, no quiero seguirme extendiendo en este sentido, pero es muy importante que conozcamos que la caída no fue la caída del pueblo de Israel a las manos de Roma. La caída fue la de todo el ser humano. En Adán y Eva, delante de Dios, cayeron por desobediencia a Dios. Y Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios, el único hombre con H mayúscula, santo y capaz de rescatarnos, nos rescató de eso, de lo que hicieron Adán y Eva, no de lo que le pasó al pueblo de Israel. No. Así que entendamos eso. Entendamos que todos estamos perdidos originalmente. Cuando nosotros nacemos, empezamos a crecer, todos empezamos a pecar en un momento. Somos culpables de pecados, Y Jesús vino a rescatarnos de eso. No solo a los judíos, sino también a los no judíos. Todos tenemos la misma condición del corazón. ¿Saben? Ahora, lo primero es eso. No nos toca a nosotros saber el momento exacto en que vuelve Jesús. Dice después, pero, y aquí el pero dice, no es aquello, sino esto, ¿verdad? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo va a venir sobre ellos, sobre estos discípulos. En aquel momento, estoy hablando en presente porque estoy contando, ¿verdad? Adaptándome al hecho ya que voy a predicar de un libro de historia. Sabemos que en historia se cuenta muchas veces en presente, cuando son hechos que pasaron hace miles de años. Pero es bonito, es muy bonito. Y cuando es la Biblia, es edificante espiritualmente. Hay muchas cosas que vamos a entender. Dice que recibirán poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Quiere decir que ellos lo que debían esperar no era saber exactamente cuándo volvía Jesucristo por los suyos, sino debían esperar inmediatamente, en unos días, el Espíritu Santo. Recibir poder, dice. Yo les voy a dar poder, le dice el Señor. Les voy a dar poder. Eso es lo que ustedes tienen que esperar. No se centren mucho en saber el día exacto en que yo voy a volver. Más bien céntrense en esperar de aquí a unos días el poder que van a recibir de lo alto. Y eso es muy importante para la vida cristiana. Ya recibimos este poder, eso lo vamos a ver más adelante, el domingo que viene, si Dios quiere. Pero podemos aplicar esto a muchas áreas de la vida del creyente. A veces el Señor nos dice, no te toca, hijo, saber esto ahora. Simplemente te toca hacer esto otro. Porque esto otro es una cosa inmediata, es cuestión de un día, de una semana, de un mes. Eso es lo que te toca, para eso te toca prepararte ahora. Haz eso es lo que yo te encomiendo. Pero no te toca saber qué va a pasar de aquí a 5 o 10 años. No es necesario. Ahora, tenemos que saber que los seres humanos queremos saberlo todo. Valga la reiteración. Tenemos que entender, el ser humano quiere saberlo absolutamente todo. Mientras más yo sepa, mejor. Mientras más yo pueda averiguar, mejor. Bueno, pues aquí debemos decir, mientras más yo quiera hacer la voluntad del Señor, mejor. Y mientras más yo me centre en lo que el Señor me ha puesto para hoy, para mañana, para la semana que viene, mejor también. Ya las cosas dentro de 5 o 10 años Él se ocupará. No quiere decir en absoluto que yo deba pensar de la siguiente manera. Ok, si el Señor no me dice que yo tengo que preocuparme de aquí a 5 años ni a 10, pues que se caiga el mundo entonces. Que pase lo que sea de aquí a 10 años. Usted sabe, si yo tengo que retirarme un día, bueno, ese dinero del retiro no me interesa cómo viene. Porque de todas maneras el Señor ya sabe de aquí a 5 o 10 años lo que pasa. Si tengo que reparar mi casa, bueno, pues no me interesa. Si tengo que comprarme otro carro porque el mío se va a poner demasiado viejo, no me importa que se rompa ese, yo me gasto el dinero en esto o lo otro, porque al fin y al cabo eso va a pasar de aquí a 5 años. Mire, no es eso lo que quiere decir el Señor. Lo que quiere decir el Señor simplemente es que no nos toca a veces saber las cosas. Simplemente es eso. No ha hablado de lo otro, simplemente habla de esto, del no saber. Y específicamente él habla aquí del no saber exactamente cuándo vuelve Él. ¿Saben? Dice que recibirán poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Saben? Eso vamos a verlo, el poder que ellos recibieron, lo vamos a ver, si Dios quiere, el domingo que viene.
Pero hoy debemos entender que eso es lo que debían esperar ellos. Ahora, vamos a ver también ahora para qué iban a recibir ellos poder. Importantísimo. Estas son las bases del libro de Hechos. Si no entendemos este tipo de cosas, no vamos a entender inclusive lo que leímos tan masticadito en la introducción que hacen los hermanos que hicieron la Biblia, ¿está bien? Que ensamblaron la Biblia, que la prepararon, ¿verdad? Porque la Biblia la escribió el Señor. Le inspiró por medio de personas que escribieron. En este caso, el libro de los Hechos, el Señor inspiró al doctor Lucas a escribir. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que no les toca saber cuándo vuelvo, dice Jesús, pero sí les toca recibir el poder que yo les voy a enviar. Y ese poder del Espíritu Santo es para que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que empezando en la capital religiosa de Israel, se iban a ir expandiendo hasta que pudieran predicar por todo el mundo. Eso es lo que iba a suceder. El poder que iban a recibir del Espíritu Santo era para eso, para poder predicar de Jesucristo, para poder compartir con otros el hecho de que Dios dijo que iba a enviar un Mesías, un escogido de Él, a través del pueblo de Israel, iba a escoger a uno, y que ese uno vino ya, que lo colgaron en una cruz, que murió por los pecados de la humanidad, pero resucitó al tercer día con poder, ascendió al cielo y ahora está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por los que son de Él. Y que el Espíritu estaba moviéndose para que las personas reconozcan en sus corazones que eso es una verdad. Ahora, hablando de verdad espiritual, nosotros los cristianos de habla hispana, hasta donde yo conozco, los que yo he conocido, a nosotros no nos cuesta mucho entender espiritualmente, aceptar espiritualmente, que las cosas que narra la palabra de Dios son verdad, son hechos, son verdades. Porque hay otras personas que he conocido y de las cuales me han hablado también, no las he visto yo, pero me han hablado, que les cuesta trabajo ya a estas alturas creer que lo que se cuenta en la palabra del Señor de verdad sucedió. Y empiezan a decir, no, es que esos son símbolos espirituales, es toda una simbología. No. Los cristianos de habla hispana, en su mayoría, los que yo he conocido, no tenemos ningún problema con creer que la palabra de Dios es verdadera. Ahora, con una cosa sí tenemos problemas, todo lo espiritualizamos. Y donde quiera que el Señor dice que va a haber poder, y el Señor nos muestra algo sobrenatural que sucedió, ahí nosotros no solo creemos que de verdad va a haber poder y de verdad sucedió algo sobrenatural, sino que transformamos lo sobrenatural y lo adaptamos a nuestra visión en vez de entender lo que dice el Señor que sucedió. Lo que sucedió efectivamente de forma sobrenatural y con poder. Pero, por ejemplo, en este caso, el poder que iban a recibir. El poder que iban a recibir esos discípulos, y el cual siguen recibiendo y seguimos recibiendo, inclusive ahora, después de 2000 años, es para eso. Es para ser testigos de Él, para decirle a los demás acerca de Jesucristo. Claro, en ese proceso pueden ocurrir ciertos milagros, ciertos prodigios, señales, ¿verdad? Eso vamos a verlo también en el libro de los Hechos. Pero no quiere decir que nosotros los creyentes tengamos el Espíritu Santo para hacer cosas prodigiosas solamente y traer gloria a nosotros mismos. Eso no es así. Y eso debemos entenderlo de una vez y por todas. Y yo le ruego al Señor que todos comprendamos eso. Los milagros y prodigios no son para que aplaudamos al gran predicador o al gran profeta que hizo tal milagro. Oh, mire qué gran milagro hizo, y ahí estamos aplaudiendo, si no es con las manos, es en nuestros corazones. Pero ahí nos empezamos a formar un ídolo, ¿verdad? De esa persona que con tanto poder hizo algo. Y no nos damos cuenta que si de verdad lo hizo, de parte del Señor, si fue el Señor el que lo hizo a través de Él, fue para mandarnos a nosotros una señal, para mandarnos un mensaje claro de que ahí está el Señor y hay que hacer lo que dice el Señor, pero no
para exaltar a la persona y no, ciertamente, tampoco para quedarnos pensando en el gran milagro por el milagro. ¿Saben? Espero que eso esté claro, porque eso es un problema que nos golpea bien duro a nosotros, bien duro. Cuánto nos enfocamos muchas veces en el milagro y en el que hace, dice el milagro, el que hace el milagro. El que hace el milagro es el Señor. Y si lo utilizó usted o me utilizó a mí, podía haber utilizado al otro hermano o a la otra hermana igual también. Por favor, por favor. Seamos humildes delante del Señor, entendamos que nosotros no somos los que nos merecemos y nos ganamos el haber sido instrumento para una señal del Señor. Y entendamos sobre todo esto. El Señor no les iba a decir a ellos en ese momento el tiempo exacto, el momento exacto en el que volvería, sino que les ordenó que se enfocaran, que se centraran en el poder que iban a recibir. ¿Para qué? Para que predicaran acerca de Él. Ahí empieza la extensión del reino. Eso es lo que el Señor Jesucristo les dice a ellos que hagan, y es lo que nos dice a nosotros hoy, 2000 años después, que hagamos también. Obviamente, ya hace 2000 años que la iglesia se está extendiendo, y también eso quisiera verlo mientras avanzamos en el libro de los Hechos. Hay ciertas cosas que no se pueden interpretar como si fueran a pasar. ¿Por qué? Porque Lucas lo narra como si fueran a pasar o como que estuvieran pasando en ese momento. Hombre, eso fue hace 2000 años. Ya sucedió. Ya los resultados de ese hecho están aquí mismo en ese libro de los Hechos o está en una de las cartas. No nos toca a nosotros decir, implantar la doctrina de que, ok, esto pasó en tal momento. No, espera. Vamos a buscar primero en la palabra si esto ya se cumplió, qué repercusión tuvo. No nos toca a nosotros inventar nada de eso. Eso es infidelidad a la palabra del Señor. No nos toca a nosotros hacer nada de eso. Nos toca a nosotros estudiar fielmente la palabra, aunque sea un poco trabajoso, pero no nos imaginamos muchas veces la gran bendición que hay en meternos aquí adentro a estudiar esto. Con toda humildad, pidiéndole al Señor que sea su Espíritu quien nos guíe, que nos ilumine para poder entender esto. Y también para poder pasarlo después, para poder pasarlo a otros, para que así crezca el reino de Dios. Porque si nos quedamos con todo lo que aprendimos, ahí se quedó el reino de Dios. Claro, Dios no necesita de mí, especialmente, para extender su reino, ¿saben? Pero yo quiero ser fiel al Señor. Yo quiero pasar lo que he aprendido. ¿Está bien? Entonces entendamos eso, entendamos que esta es la base del libro de los Hechos. Y todo lo que vamos a leer después, todo lo que vamos a leer, se centra en eso, en cómo el Señor, en el poder del Espíritu, siguió extendiendo, siguió haciendo la obra que Jesús dijo que iba a hacer. ¿Está bien? Y prestemos mucha atención, estemos preparados para todas esas cosas milagrosas que sucedieron en el libro de los Hechos. Tengamos el corazón preparado para eso también, para entender con humildad que todo eso es para, al final, glorificar a Dios y extender el reino de Dios y traer a más personas hacia Él, pero no traer gloria sobre nosotros. No, de eso nada. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos haga entender este tipo de cosas, pero no solamente intelectualmente, sino también a un nivel espiritual, que nuestros corazones y nuestras mentes de verdad acepten esta verdad que se dice aquí. Y que nos empecemos a preparar para recibir las enseñanzas del libro de los Hechos. Yo soy el primero que se va a preparar, porque solo tengo casi lista una sola. No tengo todo el libro de Hechos ya listo para predicar, ¿no? Así que Dios me prepara a mí también para empezar, ¿saben? Y que entendamos todo lo que Jesús hizo a través de su Espíritu. Y que entendamos ahora lo que prometió Él, ¿ah? Y que en el poder del Espíritu nosotros podamos ser transformados por esta palabra que hemos recibido hoy. No nos toca muchas veces saber las cosas, exactamente. Tenemos que entender que hemos recibido poder y ese poder es para dar testimonio del Señor Jesucristo. ¿Está? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el libro de los Hechos, por el doctor Lucas, tu siervo, que escribió esto con tanta meticulosidad, Señor. Gracias por el talento que pusiste en él, por la inspiración tuya. Y gracias porque esto nos beneficia a nosotros tantos años después. Te pido, Señor, que abras nuestros corazones y que
nuestras mentes y que podamos aceptar tu palabra, estudiarla bien, Señor. Estudiarla bien, pero no solo académicamente, no. Ayúdanos, Señor, a espiritualmente aprovechar esta enseñanza tuya. Y que muchos corazones sean transformados por eso, Señor. Que muchos corazones sean transformados, que tu reino avance. Y que nosotros, en este proceso, nosotros los creyentes, seamos equipados por ti. Seamos entrenados por ti para seguir entrenando a otros después, más adelante. Para poderles explicar la verdad de tu reino, Señor, a otras personas. También en el poder de tu Espíritu, para tu gloria, no para la nuestra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén.